Rápidamente quiero refutar una falsa doctrina que está infiltrándose en las iglesias el día de hoy. Esta enseñanza es que el profetizar del Nuevo Testamento es diferente al profetizar del Antiguo Testamento, o que la palabra profetizar es diferente en el Nuevo Testamento que al Viejo Testamento, que al Antiguo Testamento. Ellos dicen que ya no podemos profetizar como los profetas del Antiguo Testamento, porque la Biblia ya ha sido escrita y que ya no hay necesidad de profetizar de la misma forma que se profetizaba en el Antiguo Testamento. Entonces dicen ellos que el profetizar del Nuevo Testamento es simplemente predicar o enseñar o exponer públicamente la Biblia, la palabra de Dios. Ellos dicen que cuando un predicador está predicando, y si está predicando lo que la Biblia enseña, está profetizando. Voy a poner aquí un video donde esta doctrina es enseñada y voy a estar refutándola rápidamente para que usted pueda ver que esto no es así. Modernos no se cumplen sus profecías, muchos son los que salen en su defensa, aún muchos pasan por encima de lo que dice la Biblia. En este video vamos a presentar la opinión. Este video inicia, si usted lo busca en YouTube, inicia dando ejemplos en que gente ha dado profecías y no se han cumplido, y ellos dicen que por lo tanto son falsos profetas y ya no hay profetas hoy en día. Ahora, con el hecho que alguien haya dado una profecía y no se haya cumplido, sí nos indica que la profecía no venía de Dios, y tal vez que sea un falso profeta, aunque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos a varios profetas que profetizaron y que no se cumplió lo que dijeron. Porque hay palabras, hay profecías que Dios da con condiciones. Por ejemplo, el profeta Jonás dijo que si Nínive no se arrepentía de su pecado, Dios los iba a destruir. Y él decía, Dios va a destruir a esta ciudad en 3 días. Entonces, esa profecía no se cumplió porque Dios les dio una oportunidad y tuvo misericordia. Ahora, eso no quiere decir que Jonás no era un profeta verdadero de Dios, sino que la profecía tenía condiciones. Sabemos que Jonás era un profeta de Dios porque así lo llama la Biblia y porque Jesús habla acerca de él en el Nuevo Testamento diciendo que él era un hombre aprobado por Dios. Entonces, rápidamente quiero decir eso antes de que entremos un poco más profundo al tema para que pueda entender el error de que si alguien se equivoca o habla sin que Dios le haya dicho algo o se emociona, no podemos decir que ya todo lo que están enseñando es falso, sino que tenemos que balancear las cosas. Opinión de dos pastores de que es un verdadero profeta de Dios según la Biblia, y cuál es el oficio del profeta hoy día. En primer lugar, veamos lo que nos dice el pastor Miguel Núñez en una entrevista hecha por Radio Eternidad. Ahora, hay una pregunta que puede estar en la mente de nuestra audiencia que está escuchando esta producción especial. Pastor Miguel, ¿está vigente hoy día el oficio de profeta? No lo creemos así por más de una razón, pero claramente el Nuevo Testamento establece en Efesios 2:20
que nosotros estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. El fundamento es la zapata. ¿Cuántas veces tú tiras una zapata a la hora de construir un edificio? Nosotros tenemos un rol que jugar como pastores, ancianos, diáconos de una iglesia, pero todo eso es simplemente algo que está construido sobre algo que ya fue tirado una vez y fue justamente lo que ellos hicieron en el pasado. Ahora, si nosotros fuéramos a entender por función profética la exposición de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios, tú abres una Biblia, predica la voluntad de Dios, expone la voluntad de Dios. Esa es una función profética en el sentido primario de la palabra profeta. Eso es lo que implica. No es predicción, eso es algo más secundario. Es la exposición. Como podemos ver, ellos dicen que hoy en día se predica o se profetiza en el sentido de que predicamos la palabra y eso quiere decir que alguien está profetizando. La pregunta que le hicieron a este hombre es que si había profetas el día de hoy, que si había verdaderos profetas hoy en día. Y ahorita vamos a ver cómo él va a usar 1 Corintios 14, versículo 3, para decir que la profecía es definida en el Nuevo Testamento como edificación, exhortación y consolación. Él dice que este verso enseña la definición de profetizar es cuando das edificación, exhortación y consolación. Una vez más, vamos a verlo. De la voluntad de Dios. De hecho, en 1 Corintios 14, versículo 3, cuando se nos habla del que profetiza, dice que el que profetiza para edificación, para exhortación. En ningún momento se nos dice para predecir el futuro. Exacto. Entendiendo que la función primaria de ese profeta es la exposición de la palabra, que en aquel momento no se tenía, porque estaba siendo. Ok, entonces él dijo que el profeta ahora del Nuevo Testamento, del que habla 1 Corintios 14:3, ya no profetiza de la misma manera que alguien o que un profeta del Antiguo Testamento profetizó. Que él dice que el profeta del Antiguo Testamento profetizaba de otra forma a la del Nuevo Testamento. El problema con esto es que él da su definición de la palabra profecía o profetizar. Le voy a regresar un poco y vamos a ver cómo él inicia su explicación diciendo que la palabra profetizar o profecía simplemente tiene que ver o simplemente quiere decir exponer o decir o comunicar la voluntad de Dios a alguien. Vamos a verlo una vez más. Profetiza para edificación, para exhortación. En ningún momento se nos dice para predecir el futuro. Exacto. Entendiendo que la función primaria de ese profeta es la exposición de la palabra, que en aquel momento no se tenía, porque estaba siendo revelada de manera progresiva. Así es. Dios la reveló. Es la exposición de la voluntad de Dios. De hecho, en 1 Corintios 14, versículo 3, cuando se nos habla del que profetiza, dice que el que profetiza para edificación, para exhortación. En ningún momento se nos dice para predecir el futuro. Exacto. Entendiendo que la función primaria de ese profeta es la exposición de la palabra profeta. Eso es lo que implica. No es predicción, eso es algo más voluntad de Dios. Ok. Aquí es donde dice él que la palabra profeta indica simplemente exposición o hablar públicamente la palabra de Dios o predicar. Y él dice que la palabra profética primordialmente o la palabra profecía primordialmente quiere decir
exponer la voluntad de Dios y que no tiene que ver o que secundariamente tiene que ver con hablar algo del futuro. Él dice que eso es secundario y que no es predecir el futuro. Vamos a oírlo una vez más para que quede bien grabado. Profética, la exposición de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios. Tú abres una Biblia, predica la voluntad de Dios, expone la voluntad de Dios. Esa es una función profética en el sentido primario de la palabra profeta. Eso es lo que implica. No es predicción, eso es algo más secundario. Es la exposición de la voluntad de Dios. De hecho, en 1 Corintios 14, cuando versículo 3. Entonces, basados en la definición de él, puede ser que lleguemos a la conclusión a la que él llega, o a la misma conclusión de él, o a su enseñanza. Él empieza su explicación primero definiendo lo que él cree acerca de lo que la palabra profeta quiere decir, o la profecía. Quiero que aprenda en este video que simplemente tomar la definición de alguien sin que él enseñe con un diccionario lo que una palabra significa, puede hacernos caer en una falsa doctrina. Si creemos la definición que él da o que acaba de dar acerca de lo que profetizar o acerca de lo que profecía quiere decir, entonces vamos a caer en el error de él. El problema con él o con la definición que él acaba de dar es que no existe en ninguna parte de la Biblia o no se da a entender eso en la Biblia, ni tampoco existe esa definición en ningún diccionario del español. Incluso la palabra en el griego no quiere decir lo que él dijo que quiere decir. Es muy fácil crear una falsa doctrina cuando le pones tu propia definición a lo que una palabra significa. Y ellos tienen que hacer eso para poder interpretar las escrituras conforme a su enseñanza, conforme a su doctrina. Se les ha enseñado que ya no hay profetas hoy en día, que ya no hay apóstoles hoy en día. Y cuando encuentran profetas en el Nuevo Testamento, tienen que decir, bueno, eso no eran profetas, eran diferentes. Ahora vamos a estar viendo aquí rápidamente lo que la palabra en 1 Corintios 14:3, que es el verso que leyó, significa. Es un léxico donde nos da todas las palabras en el griego y nos da las definiciones. Entonces, más el que profetiza. Esta es la palabra escrita en griego, vamos a ver su definición. Su definición es profetiza, profetizó, profetizarán, para predecir, dirá adelante o profetizar. En inglés es to foretell o decir el futuro. Entonces no puedes profetizar si no estás anunciando o enseñando o diciendo lo que va a pasar. No es simplemente leer una profecía, sino que es tú mismo decir una profecía o tú mismo anunciar el futuro. La definición, de acuerdo a él, se encuentra en 1 Corintios 14:3, que dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este verso no está diciendo que la profecía
es edificación, exhortación o consolación, sino que cuando profetiza un hombre o que cuando profetiza alguien, el propósito de la profecía es para que sea edificado, exhortado y para que tenga consolación. Ese es un resultado de una profecía genuina, pero no es la definición. El verso nunca dice que la definición de una profecía es edificación, exhortación y consolación. No siempre que alguien edifique, exhorte o consuele está dando una profecía, sino que una profecía siempre va unada o trae los resultados de edificación, exhortación y consolación. Vamos a ver algunos diccionarios que enseñan lo que la palabra profetiza o profetizar o profecía realmente quiere decir. Profetizar, es una Real Academia Española, un diccionario. Anunciar o predecir las cosas distintas o futuras en virtud del don de profecía. Si vamos a 1 Corintios 12, podemos ver que la profecía es un don. No es simplemente abrir la Biblia y leerla enfrente de alguien. Eso no es profetizar, sino que para que alguien pueda profetizar, tiene que tener una palabra o una profecía dada, regalada por el Espíritu Santo. Mire lo que dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, etcétera. Todo este contexto está hablando de los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, para que alguien profetice no es simplemente algo que puede hacer con sus propias fuerzas humanas, sino que tiene que realmente ser inspirado por el Espíritu Santo y tener una palabra profética que le haya dado el Espíritu Santo. Eso se tiene que tomar en mente cuando Pablo ahora habla en 1 Corintios 14 acerca de la profecía, porque en los capítulos pasados él había enseñado lo que es la profecía o quién puede profetizar. Él había enseñado que el don de profecía existía y ahora lo está explicando un poco más en este capítulo, pero no podemos simplemente poner nuestra propia definición de lo que es profetizar, como está haciendo este hombre. Vamos a ver otros ejemplos y otros diccionarios. Profecía: don sobrenatural de origen divino que permite el conocimiento de hechos futuros. Predicción hecha por un profeta. Como podemos ver, ahí una vez más, la profecía se trata con algo del futuro. Otra definición o la definición de profetizar: anunciar o predecir hechos futuros en virtud del don de profecía. Otro diccionario. Profetizar: predecir un hecho futuro por intuición o por indicios. Profecía: predicción o anuncio de algo futuro. Una vez más, no hay ningún diccionario que enseñe que la profecía o que el profetizar es simplemente enseñar o hablar lo que dice la Biblia, sino que es predecir el futuro. Por eso podemos saber si alguien es un falso profeta o no. Si fuera simplemente leer la Biblia lo que le da a alguien el título de profeta, entonces todo mundo fuera profeta, pero solamente aquellos que profetizan y se cumple su palabra, así podemos saber que realmente son profetas. Ahora, quiero leer rápidamente 1 Samuel
capítulo 19, versículo 24. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. ¿De quién está hablando? De Saúl. Saúl profetizó. Saúl dio una profecía, que es profetizar, hablar algo que Dios te haya enseñado o que te haya dicho acerca del futuro. Entonces Saúl profetizó, claramente lo enseña la Biblia. Yo quiero saber dónde está la profecía que él dio en el Antiguo Testamento. Porque ahorita vamos a ver en unos momentos en el video que el profetizar o que la gente que profetizó en el Antiguo Testamento estaban hablando la palabra de Dios y que la estaban escribiendo. Y ellos dicen, como tenemos la Biblia completa hoy en día, ya no se ocupa profetizar de la misma forma que profetizaban en el Antiguo Testamento. El problema con eso es que no todas las profecías del Antiguo Testamento se escribieron o se registraron porque no todas tenían la intención de parte de Dios para que fueran registradas. También en el libro de Hechos, capítulo 19, la Biblia nos habla acerca de unas doncellas profetisas que profetizaban. Perdón, es Hechos 21. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Yo quiero saber en dónde están escritas estas profecías. Obviamente, no están escritas en ningún lado en la Biblia. Por lo tanto, no podemos decir que si se está profetizando hoy en día, tendríamos que escribir muchas Biblias o todos los días la Biblia una y otra vez para escribir las profecías que Dios dé. No todas las profecías en la Biblia están escritas. Entonces, eso es una mal interpretación acerca de lo que es la profecía y de lo que es un profeta del Nuevo Testamento. No todas las profecías son necesarias de ser registradas, porque si así fuera, necesitaríamos todas las profecías que la gente en el Nuevo Testamento dio, pero que nunca están registradas. Y eso indicaría que nos falta porciones de la Biblia, como ellos dicen que tendríamos que añadirle a la Biblia. Bueno, si esta persona realmente profetizó como enseña la Biblia, entonces nos faltaría nos faltarían partes de la Biblia. Quiero leer aquí en Hebreos 1, del 1 al 2, porque en unos momentos vamos a ver cómo ellos usan también este verso para decir que esta parte de la Biblia está hablando acerca de la profecía. Mire, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ellos dicen que ya no hay profetas porque este verso dice que en otro tiempo Dios habló por medio de los profetas. El problema con esto es que encontramos profetas en el Nuevo Testamento y profetas después de Jesucristo. Por lo tanto, no podemos decir que esto está enseñando que ya no hay profetas hoy en día, sino que tenemos que simplemente entenderlos por lo que dicen. ¿Qué dicen?
que Dios habló en el tiempo pasado a los padres por los profetas, eso lo sabemos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lo que el escritor a los hebreos está diciendo es que Jesucristo realmente vino de parte de Dios a comunicarnos un mensaje. Nunca está diciendo que ya no iba a haber profetas después de él y que ya no iba a haber profecías después de él. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso es cierto, todos lo creemos, pero no podemos interpretar esto como que dice que ya no iba a haber profetas o profecías. Simplemente es creer nomás lo que dice, no añadirle ni quitarle. Otra parte que quiero rápidamente leer es que ellos dicen, bueno, entonces, ¿por qué la Biblia dice que todo mundo puede profetizar o que todos pueden profetizar en la iglesia? Y se basan en 1 Corintios 14:24, donde dice, bueno, perdón, es el 31, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Si tomamos nomás ese verso, tal vez lleguemos a la conclusión que aquí Pablo está enseñando que toda la iglesia puede profetizar, pero eso contradijera su enseñanza que acaba de dar antes de eso en 1 Corintios 12, donde dice que solamente pueden profetizar los que tienen el don de profecía. Por eso dice, hablan todos en lenguas, son todos apóstoles, profetizan todos. Si tomamos el contexto, podemos ver que aquí está hablando solamente de los profetas. Mire, y si no hay intérprete que hay en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿De quién está hablando? De los profetas. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, ¿de quién está hablando? De un profeta que esté sentado en la congregación mientras el otro esté profetizando. Cae el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Quiénes pueden profetizar? Los profetas. Vamos a ver el video y usted decida si ellos están tratando bien la palabra de Dios o no, o exponiendo, enseñando la Biblia correctamente o no. Cuando se nos habla del que profetiza, dice que el que profetiza para edificación, para exhortación. En ningún momento se nos dice para predecir el futuro. Exacto. Entendiendo que la función primaria de ese profeta es la exposición de la palabra, que en aquel momento no se tenía, porque estaba siendo revelada de manera progresiva. Así es. Dios la reveló, Dios la terminó, Dios la cerró. Lo que tenemos que hacer ahora es ejercitar la exposición de lo ya revelado. No sé si algo que quiero agregar ahí también, corroborando con lo que dice el pastor, en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, es muy evidente aquí, en esta carta del Nuevo Testamento, es muy evidente de que ya Dios en un tiempo utilizó los profetas, pero ahora ha hablado a través del Hijo. Si solamente tomas ese verso o sacas ese verso de toda la Biblia y nomás lo lees así, tal vez puede darse a entender que antes Dios usaba profetas, pero ahora ya no. El problema es que no podemos tomar un verso
y rechazar todo lo demás que enseña la Biblia, porque encontramos profetas después de Jesucristo. Ok. A través del Hijo, y sabemos que ese mismo Hijo, pues, utilizó a sus apóstoles y le dio esa autoridad para hablar, ¿verdad? Y para tener esa revelación de parte de Dios. Pero fuera de esto, lo que el Señor nos ha dado a nosotros es su palabra. Y como dice el pastor Miguel, cuando nosotros exponemos con integridad las Sagradas Escrituras, nosotros estamos, en ese sentido, estamos hablando de parte de Dios. Pero fuera de ahí, no hay un aval bíblico que nos muestre a nosotros de que hubo una continuidad de ese ministerio que Dios utilizó en un momento, ese oficio de profeta que cumplió una función específica. Y usando ese texto que Julián mencionó, nota cómo el texto establece un contraste. En otro tiempo, Exacto. pero en este otro tiempo. O sea, ese pero es importante. Hubo un tiempo, pero ahora es otro tiempo. Y Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Él terminó la revelación. Exacto. O sea que todo lo que Dios quería revelar a su pueblo, lo reveló primero a través del Antiguo Testamento y luego a través de su Hijo. De manera que la necesidad de una nueva revelación implicaría entonces imperfección en el ministerio profético de Cristo. Exactamente. O sea, es claro que Jesucristo es la revelación final de Dios. Y tendríamos que hacer nuevas ediciones de la Biblia todos los años. Exactamente. Y tendríamos una Biblia interminable, lamentablemente, porque tendríamos que estar agregando todo lo nuevo que Dios sigue revelando. Definitivamente. Vamos a entrar. Ahora veamos lo que nos dice el pastor Armando Alducin. Una mal característica una mal interpretación o el mezclar categorías falsa que ellos acaban de hacer es que el profetizar tiene que ver con la revelación. Sí tiene que ver con la revelación, pero la revelación es algo separado a la profecía. ¿En dónde dice eso la Biblia? Bueno, si leemos 1 Corintios 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Entonces aquí Pablo está dando varias categorías y varias cosas diferentes de la una a la otra. Pero si leemos un poco más arriba, nos damos cuenta que también hace lo mismo diciendo, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. La revelación, mucha gente interpreta como que este verso, eh, como que aquí la palabra revelación significa profecía, pero la revelación, acá arriba, en el 6 dice, si no os hablare con revelación o con ciencia, algo diferente, o con profecía, algo totalmente diferente, o con doctrina, algo totalmente diferente. Si el profetizar es hablar la Biblia o exponer la voluntad de Dios, ciertamente estarías enseñando o comunicando una doctrina. Pero la profecía no todas las veces tiene que ver con la doctrina, son dos cosas diferentes. Voy a poner el video para que se termine, pero antes de eso quiero enseñarle algo que no muchos saben acerca de Armando Alducin.
Y esto es que el doctorado de Armando Alducin, según lo que yo puedo entender en esta publicación de él, es que él pone segundo doctorado honoris causa, el Centro de Convenciones en Chiapas. Es el segundo doctorado que él recibe, o aquí estaba recibiendo su segundo doctorado. Esto me indica que también el primero fue honoris causa. ¿Qué es un doctorado honoris causa? Vamos a ver. Doctorado honoris causa se aplica a los títulos, especialmente el de doctor, que se conceden a una persona sin que tenga que pasar por los trámites necesarios para obtenerlos, sino como reconocimiento a sus especiales méritos. Vamos a ver lo que dice aquí. Es un título honorífico que da una universidad, asociación profesionales, academias o colegios a personas eminentes. Esta designación se otorga principalmente a personas que han destacado en ciertos ámbitos profesionales y que no son necesariamente licenciados en una determinada carrera. En otras palabras, no es un doctor que estudió en una universidad 8 años para obtener su doctorado, sino que es simplemente un título honorífico que una universidad le da a alguien cuando cree en la persona, cuando acepta lo que ellos hacen como algo honorífico. Entonces, cualquier persona puede tener un doctorado como este. ¿Por qué? Porque podemos ver, perdónese, no sé qué era, pero que usted puede comprar un doctorado como el de Armando Alducin por solamente $129. Es simplemente un título, es simplemente algo que alguien te da para honrarte, pero no tiene que ver absolutamente nada con el estudio que alguien tenga. Pero legalmente, si tienes uno de estos, puedes llamarte doctor. Y mucha gente, cuando ve la palabra doctor enfrente de tu nombre, creen que lo que vas a decir tiene validez o que ya lo has estudiado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los títulos. No porque alguien tenga un título quiere decir que esté hablando la verdad, ya sea profeta, apóstol, lo que sea, o a un doctor. Se tiene que examinar con la luz de la Biblia. Fin de lo que es un profeta verdadero y porque los que anuncian el futuro hoy día no son profetas de Dios. Veamos lo que nos dice el pastor Armando Alducin. En el Nuevo Testamento, la profecía no es igual que en el Antiguo Testamento. Tengan mucho cuidado. ¿Quién dice que no es igual? ¿Él? ¿En dónde nos indica la Biblia que cambió la profecía? No podemos simplemente decir cosas cuando se nos venga a la cabeza y establecer doctrina como nosotros creemos. Dice en Corintios capítulo 14, versículo 2 y 3, que en el Nuevo Testamento profetizar es hablar para edificar, para consolar y para exhortar. Entonces, en el Nuevo Testamento ya no hay tal cosa como, pues el Señor dice que te vas a casar con fulano de tal y que va a hacerle crán a tu esposo mañana. O que va a haber una persona con un traje azul y te vas a casar con él. O que el mundo se va a acabar dentro de un mes.
o que tal profeta dijo que este presidente se va a casar con esta persona, o que este candidato va a ser el próximo presidente. Todo esto es brujería. Todo esto es adivinación. La profecía está completamente terminada. La Biblia es un libro de 66 libros sellados. La profecía no siempre tiene que ver con la palabra escrita, como lo podemos ver en muchos ejemplos en la Biblia. Si usted quiere saber un poco más acerca de este tema, vea el libro o el video que también está en mi canal, donde es un poco más largo y un poco más detallado acerca de este mismo video. Y casi digo lo mismo, pero quise hacer este para que lo pudiera ver más rápido y pueda entender el tema más rápido. Dios lo bendiga. Bendiciones.